Hola chicos, ¿cómo están? Hola, maestra, buenas tardes. Buenas tardes. Hola maestra, buenas tardes. Muy buenas tardes. Hola, ¿Cómo ven sus sumas de puntos en lo que llevamos? Todavía no les califico el cuestionario de ayer, pero no les fue tan mal. ¿Cómo se han sentido? Quiero comentarles que esta semana va a haber un cuestionario de autoevaluación de lo que llevamos. A lo mejor se publica el viernes. El cuestionario de evaluación es para que ustedes vayan viendo qué tanto han avanzado, qué tanto le ha servido lo que estamos haciendo. Para hacerlo, pues es un cuestionario así como todos, nada más que solamente se van a calificar ustedes mismos del 1 al 5, siendo el 1, no, o que tienen que sienten que lo que les pregunto no lo pueden hacer, y 5 que lo pueden hacer muy bien o excelentemente. Y ya ustedes se van a dar cuenta de las preguntas, no son preguntas, o sea, en ese momento yo no les voy a preguntar el conocimiento, sino cómo ustedes se sienten para hacer ciertas cosas. Entonces yo les voy a decir cosas como, ustedes son capaces de reconocer los principales materiales de cristalería cuando los ven, y llamarlos por su nombre, ¿no? Cosas así. Entonces, obviamente mi intención es que sean muy honestos, porque sobre todo es para, yo aquí puedo ver cómo les está yendo las calificaciones, pero solamente ustedes saben qué tanto de todo lo que están haciendo realmente se les está quedando. O sea, cómo se sienten ustedes en estos 15 días que ya pasaron de cómo empezamos de cero, considerando incluso que muchas de las cosas a lo mejor las están viendo también en biología o las vieron hasta en la secundaria, ¿no? Cosas así. Entonces, les encargo mucho que la contesten. Esta primera evaluación, pues también forma parte del puntaje del semestre, pero son poquitos puntos. Sin embargo, pues sí es muy importante que ustedes se sientan como que, como lo más honestos posibles, ¿no? Porque a mí también eso me sirve para ver si lo que estoy haciendo está funcionando o no. Y también al final va a haber como comentario, un espacio para comentarios, ¿no? Si hay algo de la dinámica que tenemos que no les cuadra, que no les acomoda, pues ya me dicen ahí mismo. Entonces, para que vayan pensando, qué me van a mandar decir, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre materiales, sí. Vamos a seguir con este tema, pero vamos ya ahora a empezar a englobarlos a partir de lo que implica un área en particular del laboratorio, ¿sí? El laboratorio clínico se divide su trabajo en áreas, que no es nada más por temas, sino que físicamente los laboratorios clínicos tienen un área para cada tipo de análisis, y eso es muy práctico porque permite precisamente tener los materiales exclusivos o materiales de uso específico para cierto tipo de análisis en un solo lugar, ¿sí? Entonces, eso permite que el trabajo del químico o del técnico laboratorista pues también sea más fluido, porque no tiene que estar buscando entre todos los materiales el que es del trabajo que está haciendo, ¿no? Entonces, si yo soy encargada de hematología el día de hoy o esta semana o estos 3 meses, entonces, yo estoy en la mesa donde está todo lo que se necesita para hematología, y si soy de bacteriología, entonces estoy en la mesa donde está todo lo que se ocupa para hematología, y si soy de química clínica, entonces estoy en la mesa donde está todo lo que se ocupa para hacer estudios de química clínica. Entonces, aunque precisamente ese tema de la división, tanto física como temática del laboratorio clínico, lo vamos a ver más adelantito, sí quiero que se vayan haciendo la idea de que no es nada más como una división de temas arbitraria, sino que depende mucho de esta división de temas el trabajo fluido del laboratorio,
Y cuando lo primero que hacemos es tomar una muestra, como laboratoristas clínicos, eso es lo primero a lo que los ponen a trabajar cuando llegan a un laboratorio. Una de las cosas que tenemos que saber es a dónde va cada muestra y qué requisitos debe de cumplir para llegar a ser analizada en ese lugar. Entonces, sí es muy importante también, o me pareció muy relevante, que si íbamos a seguir hablando de una cantidad impresionante de materiales que se manejan en el laboratorio, irlos agrupando también por pues por área de trabajo, ¿no? Dentro del laboratorio. Entonces, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy precisamente. Les comparto mi pantalla, les comunico también que la reunión va a ser grabada. Espero ya mañana poder subir también la anterior. A ver, permítanme tantito que aquí. Ahí está. Ok. Ok. Bien. Entonces, en ese sentido, pues sí les platico que vamos a empezar a hacer esto a partir de esta clase. Todos los videos de la semana van en ese sentido. A empezar a ver ya materiales específicos de cada área de trabajo. Entonces, el próximo módulo que ustedes van a ver es precisamente tercer semestre. Entonces, el área de trabajo de estos dos módulos, pues es el área de microbiología. Así es que vamos a empezar a revisar estos materiales. Para ver estos materiales, lo primero que tenemos que saber es que el objetivo del área de microbiología es detectar la presencia de microorganismos que puedan causar enfermedad. A estos microorganismos que pueden causar enfermedad se les llama patógenos. No nada más detectamos su presencia, sino que los cultivamos, es decir, les permitimos que crezcan, que se reproduzcan las células de estos microorganismos en grandes cantidades, hasta que podamos observar su conjunto en grandes, ya a simple vista, y ya con esas características y otra serie de pruebas, pues poder identificarlos, dar su identidad al médico, así como hacer una evaluación de posibles tratamientos. Sobre todo en el área de bacteriología es muy importante hacer el antibiograma de algunos de las bacterias o microorganismos que estamos recuperando de la muestra de un paciente. Durante todo este proceso, pues entonces esto quiere decir que nosotros estamos trabajando todo el tiempo con microorganismos causantes de enfermedades y por lo tanto tenemos que evitar a toda costa contaminarnos con ellos, porque si no lo hacemos, nosotros vamos a salir del trabajo adquiriendo una enfermedad infecciosa que no teníamos cuando llegamos. Entonces, esta parte de evitar la contaminación durante el proceso del trabajo de laboratorio es sumamente relevante. Y más adelante, uno de los temas de este módulo, pues, es precisamente las normas de bioseguridad. Pero eso ya va a ser más adelante, sin embargo, sí es bien importante que desde ahorita ya la vayan teniendo en cuenta. ¿Qué tipos de muestras se manejan en el área de microbiología? Lo más común son fluidos corporales, aunque también se llegan a analizar algunos objetos. Dentro de los fluidos corporales, pues tenemos exudados, exudafaringio, exudado nasofaringio, orina, muestras de heces, secreciones, por ejemplo, secreciones de heridas o pueden ser heridas quirúrgicas. También algunos líquidos corporales que normalmente no deberían de tener microorganismos, porque se encuentran en algunas partes internas del cuerpo y son estériles, es decir, libres de microorganismos. Pero si el médico sospecha que precisamente el problema del paciente es que tiene infección en estas zonas donde no debería haber microorganismos, entonces los médicos, ahí sí tiene que ser el médico, toma muestra de alguno de estos líquidos biológicos que normalmente son estériles y nos manda esta muestra al laboratorio y ya nosotros la procesamos. Un ejemplo de este es el líquido cefalorraquídeo, el cual es una de las muestras que se toma cuando se sospecha de meningitis o lo que es lo mismo la inflamación de unas membranas que rodean el cerebro y que están
en contacto con este líquido, ¿sí? Que también está dentro del cráneo y rodeando al cerebro y a la médula espinal. Entonces, esta es una de las muestras más comunes. Y en cuanto a objetos, el más común que se llega a manejar, sobre todo en los laboratorios de microbiología que están dentro de un hospital, son, por ejemplo, sondas y catéteres de pacientes hospitalizados, ¿sí? Cuando se retira el catéter a un paciente, el personal de enfermería, que es casi siempre quien lo hace, tiene que, con mucho cuidado, sin tocarlo con sus propias manos, tomar el catéter y ponerlo en pues puede ser en una cajita de Petri que está estéril o en un vasito de muestra, para que llevarlo a laboratorio y ver que no haya crecimiento bacteriano. ¿Por qué? Porque si el catéter resulta que tiene microorganismos adheridos a él, entonces el paciente es probable que desarrolle una infección adquirida en el hospital, porque ya las bacterias del hospital son resistentes a muchos de los procesos de esterilización y de desinfección. Entonces, pues ahí hay que estar manteniendo en observación al paciente a ver qué está pasando, ¿no? Y es parte del control de infecciones que hacen en el hospital, mandar a sembrar, a analizar por técnicas microbiológicas algunos objetos. Entonces, todas estas muestras tienen que ser obtenidas adecuadamente, etiquetadas adecuadamente y ser procesadas en el laboratorio. El proceso puede ser para áreas de bacteriología, que es precisamente bacterias, cierto tipo de microorganismos de los que ya se enterarán mucho el próximo semestre, y también pueden ser parásitos. Parasitología, cuando hablamos de parásitos, por lo general estamos hablando, por ejemplo, de amibas, de gusanos, también incluso de algunos insectos, aunque es más raro, pero, bueno, por ejemplo, los piojos o pediculosis eso que nos parasita, pero es menos común que eso se maneje en el laboratorio. Pero sí, amibas, parásitos y algunos parásitos que son transmitidos por vectores, como por ejemplo, por algunos mosquitos, ¿sí? Como Plasmodium falciparum, que es un parásito que se transmite por el piquete precisamente de mosquito. Y hay diferentes técnicas para, ya sea si lo que se cree es que son bacterias o parásitos los que nos están afectando, pues hay diferentes técnicas. En general, el proceso en el área de microbiología es el siguiente. Cuando esta flecha está en azul y verde, quiere decir que el proceso es tanto aplicable en bacteriología como en parasitología. Cuando es solamente azul o mayoritariamente azul, quiere decir que es un proceso que se lleva a cabo en el área de bacteriología, pero no de parasitología, ¿sí? Entonces, lo primero, pues, es la correcta toma de la muestra, de lo que vamos a hablar más adelante. Por lo general, a la muestra se le hace un análisis físico para ver su color, su consistencia, su pH, sí, varias cosas que a simple vista se pueden revisar. En algunos casos también se hace el análisis químico, pero de eso ya lo verán hasta dentro de un año más o menos, en cuarto semestre. Luego se hace una observación en el microscopio para ver si hay bacterias presentes en la muestra y después se hace un cultivo. El cultivo es precisamente obtener una gran cantidad de microorganismos para poderlos identificar. El cultivo sí es una fase del análisis de las muestras que van para microbiología, que es casi exclusivo del área de bacteriología. Los parásitos son muy pocos los que se llegan a cultivar y no todos los laboratorios los hacen. En el caso de la parasitología es la observación al microscopio la que se lleva el mayor peso del procesamiento. En este caso, la identificación es la meta final. Y en el caso de la bacteriología, además, pues se hace el antibiograma, que es precisamente esta parte de evaluar los antibióticos disponibles, saber cuál es el que más fácilmente podría hacer que el tratamiento fuera exitoso, ¿no? Que efectivamente se eliminara la infección. Esto es muy importante, sobre todo en infecciones en vías urinarias, en infecciones de heridas o en infecciones que son recurrentes, que ya no respondieron a los primeros tratamientos. Bueno, entonces,
Dentro del área de microbiología, sobre todo de bacteriología, uno de los materiales que tenemos son los medios de cultivo, que es decir, este material donde nosotros vamos a permitir el crecimiento de las bacterias que pudieran estar en la muestra. Los medios de cultivo son en sí un material, pero es un material que en muchas ocasiones o en la mayoría de las ocasiones se prepara en el mismo laboratorio. Entonces necesitamos otros materiales para preparar nuestros medios de cultivo. Y ya una vez que los tengamos, podamos someter a las muestras al cultivo que deseamos. Entonces, el primer instrumento que necesitamos, pues, es precisamente el uso de balanzas. Las balanzas nos permiten medir el peso de las sustancias en gramos y las más comunes en los laboratorios clínicos son estas balanzas granatarias. Aunque existen de 2 platos y de 1, la mayoría que usamos son de un solo plato, el cual, pues, aquí está, muy evidente, ¿verdad? A ver, permítanme. Aquí. ¿Sí? El cual tiene aquí un tornillo de ajuste con el cual podemos ir precisamente ajustando a 0 cuando no haya nada para que el peso que nos marque la balanza sea el correcto. Aquí tiene 3 brazos. Cada uno de ellos tiene una escala numérica diferente, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada uno de ellos va a tener una pesa de diferente tamaño. Entonces, cuando la pesa avance, en algunos van a ser varios gramos, en otros van a ser fracciones de gramos, en otros van a ser decenas de gramos. Entonces, en función de esa escala es que se maneja cada uno de estos brazos, ¿no? Se utiliza una u otra dependiendo de la cantidad que vayamos a pesar. Pero además, si vamos a hacer una pesada más grande, es decir, vamos a pesar mucho material, tienen aquí unas pesas adicionales que se van a colgar aquí. Y entonces, pues ya tendríamos que poner una mayor cantidad para que se levante el fiel, que es esta parte de aquí. Se llama fiel o apuntador. Y aquí de este lado de la balanza está la línea que nos indica el 0. Al igual que con el volumen, que tenemos que estar exactamente enfrente del menisco para poder evaluar correctamente el volumen. En este caso, también tenemos que ponernos de frente al fiel y a la marca de 0 para que cuando estemos calibrando la balanza, estemos seguras de que la marca del fiel coincide con la marca de 0. Entonces, en ese momento nosotros sabemos que la balanza está calibrada a 0 y que lo que nosotros pesemos va a ser el peso de nuestro material y no otra cosa. Igual, cuando ya sabemos cuánto pesa, no podemos realmente decidir que ya llegamos al peso adecuado o que ya sabemos cuánto pesa nuestra muestra si no hemos visto de frente, a la altura de los ojos, que coinciden estas 2 marcas. Esos es, yo creo que los principales cuidados que hay que tener a la hora de medir peso con estas balanzas. La otra cosa es que estas balanzas como se mueven, tienen partes móviles y como casi nunca hay un lugar específico para las balanzas, entonces suelen estar moviendo constantemente de lugar y entonces se desajusta, ¿no? Ustedes la ponen en 0 y todavía está todo abajo o al contrario se sube. Entonces es muy importante ajustarla a 0 cada vez que se va a usar, siempre. Aunque aparentemente esté bien calibrada, no hay nada como revisar porque se desajustan muy, muy fácilmente. Entonces, estas obligatoriamente se tienen que estar calibrando en cada ocasión. Entonces, aquí es muy importante también tener mucho cuidado con el plato. Hay que mantenerlo limpio para que no se ensucien otras sustancias que vamos a estar pesando después. Nunca se pesa directamente sobre el plato, sino que sobre se pone algún contenedor, que puede ser hasta una hoja de papel doblada, y sobre ese contenedor entonces ya se pone la sustancia que se va a pesar. Ok. Más usadas que esta todavía en algunos laboratorios es la electrónica, la cual, pues efectivamente tiene un circuito que transforma la señal de un detector, en este caso, de peso, que está sobre este plato. Se pone la muestra y el plato baja, obviamente, pero hay otro mecanismo que opone resistencia, ¿sí? Y entonces
la fuerza que se genera en este mecanismo que es electromagnético, para mantener o evitar que baje el plato, es lo que le manda el detector la señal de cuánto peso está recibiendo en ese momento la balanza. Y entonces eso, tras un procesamiento, y ya nos marca aquí a cuántos gramos equivale esa fuerza que está haciendo la balanza para resistir a la caída del plato. Hay de diferentes capacidades y sobre todo de diferente precisión. Las de laboratorio pueden llegar a tener precisión de hasta miligramos, ¿sí? Las de cocina, por ejemplo, que también puede haber electrónicas, por lo general la mayor precisión que tienen es como de 1 gramo o de medio gramo. Y aquí las de laboratorio puede ser menos. Y finalmente, la analítica, la cual tiene un mecanismo muy parecido, pero sumamente fino, sumamente sensible, y pueden tener precisión de microgramos, o sea, dividan el gramo en 1000 y puede medirles eso, 1 microgramo. Obviamente, pues eso implica que estamos hablando de polvos muy finos, cantidades muy, muy pequeñas, y para ser tan sensible, pues llega un punto donde si pasa una corriente de aire, pues se mueve el plato, ¿no? Entonces, como hasta el aire puede cambiar el valor del peso que se está mostrando aquí en la pantalla, entonces tienen esta cubierta, ¿sí? Que es por lo general de vidrio, que aquí tiene unas puertitas deslizables por donde cuando estás pesando puedes meter las manos para colocar tu sustancia sobre el contenedor que ya tienes aquí, ¿sí? Entonces, colocas tu sustancia, más o menos la cantidad que creas que se acerca al peso que quieres, y cierras todo y te esperas hasta que se estabilice, porque cuando le pusiste el polvo, así sean 3 granitos, pues el mecanismo está haciendo esto, ¿no? Entonces, se empiezan a mover mucho los números y hasta que los números dejen de moverse, no puedes tomar el valor de peso. Y si no cierras las puertitas, nunca se deja de mover, ¿no? Y nunca sabes cuánto se pesó, porque son sumamente sensibles. Estas balanzas analíticas, por lo general, no se utilizan en el laboratorio clínico, pero sí se pueden utilizar en laboratorios en los que se hacen soluciones con mucha precisión. Entonces, en el laboratorio clínico, sobre todo, utilizamos estas para poder, sobre todo, preparar medios de cultivo, que la mezcla, digamos, de nutrientes para prepararlos, por lo general, vienen en polvo. Y entonces, como vienen en polvo, pues hay que tomarlas con una espátula. La espátula, la más común es esta para grandes cantidades, ¿sí? Se agarra de aquí, se toma el polvo con esta parte, pero también puede haber cucharillas o espátulas pequeñas para cantidades más pequeñas. Sí se llegan a usar estas en el laboratorio clínico, porque a veces preparamos poquitos medios de cultivo, sobre todo cuando son medios de cultivo muy específicos que no siempre necesitamos tener en grandes cantidades, porque no hay muchas muestras que se lleguen a procesar con esos medios de cultivo. La otra razón es que algunos medios de cultivo requieren que se les agreguen nutrientes adicionales como sus propias vitaminas para la bacteria, y esos ingredientes suelen integrarse en pequeñísimas cantidades. Entonces, se utilizan espátulas de este tipo súper pequeñitas que te permiten tomar cantidades de polvo mínimas. Por supuesto, pues toda la cristalería que ya vimos para hacer los medios de cultivo, ¿no? Los vasos de precipitados para almacenar momentáneamente el agua en lo que la usamos, porque casi todos los medios de cultivo se disuelven en agua destilada. Los matraces de diferentes tamaños para hacer las mezclas propiamente del polvo en agua hasta que se mezcle homogéneamente. Entonces ya sabemos que para hacer mezclas y agitar sin riesgo de derrames, pues el matraz nos viene muy bien, y las probetas para precisamente medir las cantidades de agua que vamos a utilizar, ¿no? Con moderada precisión. Atención en esto, cuando yo digo que esto es de moderada precisión, no quiere decir que yo voy a echarle agua y voy a decir, sí, ya son 50 y ya, se las voy a echar al matraz. No, yo voy a fijarme que el menisco
señale correctamente que tengo 50 mililitros en la probeta. Porque eso de la moderada precisión no es mi precisión, es la precisión del instrumento. Entonces, si de por sí ya el instrumento, es decir, la probeta, ya es poco precisa o moderadamente precisa, no le voy a añadir yo mi error al ni siquiera revisar correctamente el volumen. Eso no se vale, no se puede. Ustedes tienen que ser muy precisos a la hora de medir en la probeta y el error o la disminución en la precisión es propia de la probeta, no de ustedes al momento de hacer la medición. ¿Sí? Entonces, aunque la probeta no sea la más precisa, ustedes la tratan como si sí, y entonces miden que los 50 con la perfecta observación del menisco, ¿sí? Que la parte inferior del menisco esté tocando la raya que dice, por ejemplo, 50 mililitros. Eso es muy importante. Los medios de cultivo, pues son mezclas que tienen una gran cantidad de ingredientes que son nutrientes para la bacteria, ¿sí? Entonces, no hay manera de que otras bacterias que les guste alimentarse de lo mismo no crezcan ahí, ¿sí? Bueno, algunos medios de cultivo tienen como inhibidores, pero no son, o sea, no son infalibles, vaya. La mejor manera de que nosotros nos aseguramos de que lo que crezca en el medio de cultivo sea lo que venía en la muestra del paciente y no lo que venía en el aire, en mis manos, en mis exhalaciones, es que después de que yo lo preparo, tengo que eliminar microorganismos de esa mezcla y que ya quede estéril. Entonces, para eso utilizo un autoclave, ¿sí? Que me permite eliminar toda clase de microorganismos presentes en la solución que hice o la suspensión que hice de mi medio de cultivo. Ya estéril, entonces lo vacío, para esto preparo un área, sí, donde ya no puedan entrar los microorganismos del aire alrededor. Entonces lo vacío en cajas de Petri, que son estos materiales que ya vimos previamente, o en tubos de ensayo con tapa de rosca, que también es otro material donde solemos tener medios de cultivo, ¿sí? En las cajas de Petri siempre va medio de cultivo que cuando se enfríen va a solidificar exactamente igual que las gelatinas. Calientan el agua, disuelven el medio, dejan que hierva tantito para que quede todo parejito y lo vacían aquí en este recipiente donde lo van a estar conteniendo y entonces dejan que se enfríe para que se vuelva sólido. Lo mismo si hacen un medio sólido en tubo. Pero la diferencia es que los tubos en tapa de rosca también pueden contener medios semisólidos, que es, hagan de cuenta, una gelatina medio cuajar, pero que nunca va a cuajar porque no tiene suficiente grenetina, o medios líquidos, completamente líquidos, así, les dicen caldos, ¿sí? Que es una mezcla de nutrientes, pero pues nunca va a solidificar, ¿sí? Entonces, en estos dos recipientes, una vez que hemos vaciado los medios de cultivo y ya están fríos, los podemos almacenar por varios días, a lo mejor hasta 15 días en refrigeración. Y entonces, ahí vamos a poder estar sembrando nuestras muestras para ver qué crece, ¿sí? Esa es la idea de estos dos materiales, tanto las cajas de Petri como los tubos de ensayo con tapa de rosca pueden contener medios de cultivo y los microorganismos que crecen ahí. Ahora, ¿cuál es la importancia de la caja de Petri y los tubos con tapa rosca? Los dos son aliados así del microbiólogo, ¿sí? La caja de Petri, así como lo vieron, tan simple, estas dos cajitas como tapitas parecen, ¿no? Circulares con bordes bajitos. Así de simple, fue un gran invento que fue exclusivo para el área de microbiología en los laboratorios de Pasteur. No me acuerdo si fue de Koch, pero uno de los dos. Por ahí de 1800 y tantos, ¿sí? ¿Qué es lo que son? Originalmente eran de vidrio, ahorita ya hay de plástico. Y las que son de plástico vienen estériles desde la fábrica, ¿sí? Y las de vidrio pues se tienen que lavar y esterilizar. Entonces, está el circulito más pequeño. Es un círculo pequeño con uno más grande que funciona como tapa. Entonces, el más pequeño es la base y cuando el medio de cultivo está caliente y líquido, se llena hasta la mitad más o menos
esta base con el medio de cultivo y se deja un poquito abierto en un área donde no puedan entrar microorganismos. Y entonces, ya cuando ya no está soltando tanto vapor porque se enfría un poquito, se le puede tapar, ¿sí? La tapa queda así, como colgando sobre la otra, ¿no? Ya cuando está completamente solidificada el medio de cultivo, ya está frío y todo, se voltea al revés y queda así. La tapa queda en la parte de abajo y medio de cultivo queda arriba, ¿sí? Y esto es súper importante, porque los microorganismos que nosotros trabajamos en el laboratorio clínico necesitan el aire para respirar, la mayoría de ellos. Entonces, no podemos no darles aire, tiene que pasar el aire. Entonces, aunque cierran aquí, este cierre no es hermético, entonces perfectamente pasa el aire. Pero el aire, y ustedes estarán de acuerdo conmigo, tiene partículas de polvo suspendidas. Y en esas pequeñas partículas de polvo que van flotando en el aire, puede ir microorganismos ambientales. Y eso, si esos microorganismos llegan al medio de cultivo, pues esos son los que van a crecer. Y nosotros no vamos a poder dar un diagnóstico porque lo que creció fue puro microorganismo del aire, del polvo, y nada que ver con los microorganismos que causan enfermedades, ¿no? Entonces eso completamente arruinaría nuestro proceso de identificación del microorganismo. Entonces, el hecho de tener esta tapa así, con un cierre no hermético, y que el medio de cultivo pueda quedar en la parte superior, fue maravilloso porque obviamente por aquí entra el aire con todas las partículas de polvo, y entonces aquí adentro el aire se levanta, ¿no? Entra por aquí y se levanta y perfectamente puede entrar en contacto con los microorganismos que estén creciendo en esta superficie. Pero el polvo ya no se levanta. El polvo viene aquí hacia abajo y por su peso ya no se vuelve a levantar. Entonces las partículas de polvo quedan aquí abajo en la tapa. De manera que este simple material que parece dos tapas embonadas, que de hecho eso es lo que son, permitió que los cultivos se pudieran mantener puros o sin contaminaciones ambientales, sin necesidad de ser como que grandes, tener grandes cuidados en toda la mesa donde se iban a poner a crecer, ¿no? Donde estuvieran, una vez que ya estuvieran sembrados y todo, la tapa de la caja de Petri se iba a mantener sin contaminación ambiental por este simple hecho de que el aire tiene que hacer esta curva y al hacerla deja el polvo con contaminantes aquí abajo. Entonces, la verdad es que es un instrumento súper elegante porque es muy sencillo y resuelve un problema muy importante. Para el caso, la rosca de los tubos de rosca tiene el mismo efecto. Las tapas no se cierran completamente porque si se aprieta muy bien la rosca del tubo, pues entonces sí se cierra herméticamente. Entonces no se cierra, sino que se llega al tope y se regresa en una vuelta y entonces queda flojita la tapa y eso permite que el aire precisamente entre por todas estas pues por la rosca propiamente, por todos estos espirales de vidrio y en cada vuelta el polvo se va quedando aquí, ¿sí? Entonces ya cuando el aire llega a la boca del tubo, pues el polvo ya está aquí, ya está sin polvo el aire, entonces perfectamente puede ventilar lo que sea que esté adentro del tubo, sin llevar contaminantes. No son 100% infalibles, pero con una buena técnica de asepsia, es decir, de evitar la entrada de microorganismos contaminantes, se puede tener muy buen control de crecimiento microbiano y nada más obtener lo que venía en la muestra y nada ni de mis exhalaciones, ni de mi piel, ni del aire, ni de nada. Entonces, estos dos materiales son muy importantes en el área de microbiología. Entonces, bueno, ya que tenemos nuestro material listo, es decir, nuestros medios de cultivo en sus cajas de Petri, en sus tubos, y ya los tenemos etiquetados cuando los fabricamos, los guardamos y demás, ahora sí ya estamos listos para recibir las muestras. Las muestras, pues sobre todo para algunos fluidos como orina o heces,
suelen ser tomadas por el propio paciente y para esto se le entregan vasitos o frascos de boca ancha, ¿sí? Estos frascos ya vienen estériles y ustedes ahora yo creo que ya pueden comprender porque es muy importante que sean estériles y no frascos de Gerber lavados en tu casa. Es muy importante porque lo que se quiere en el laboratorio es precisamente recuperar nada más lo que está en la muestra, no lo que estuvo en el frasco, no lo que venía en el agua de la llave, no los miles de bichos que están en la esponja del fregadero, no, nada más lo que está en la muestra. Por eso se pide, sobre todo cuando van a hacer cultivos de heces o cultivos de orina, que sea un frasco nuevo y estéril, ¿sí? Que vienen con la tapa de rosca para evitar derrames. No todos cierran bien, pero la idea es que cierren bien. O en el caso de heces en particular, vienen frasquitos más chiquitos que tienen en la tapa añadida una cucharilla. La cucharilla se supone que el paciente puede tomar con la cucharilla solamente una porción de las heces. Y ahí sí se le puede decir lo que le quepa en la cucharilla, por favor, y ya. Y con eso se evitan muchos excesos que parecen leyenda urbana dentro de los laboratorios, pero que sí pasan. Porque pues la gente supone que es demasiado poco y que no tiene idea de qué es lo que, de que con esa poquita muestra de verdad vayan a encontrar lo que los está afectando, pero sí, con eso es suficiente, ¿sí? E incluso hay unos que ya son muy pequeños, como estos son tubitos, son como la mitad de anchos de estos tubos en forma de vaso, y también tienen su cucharilla aquí adentro, y también pues eso como que es otra buena señal para el paciente que de verdad debe ser una porción pequeña de la muestra, ¿sí? Pero representativa, es decir, donde haya moco, donde haya sangre, donde haya así cosas raras. Pero de eso ya hablaremos después. Entonces, es muy importante que sean estériles porque no queremos ningún microorganismo que no provenga directamente de la muestra, que no esté ahí, que no sea el que le está causando los problemas al paciente. Otras muestras también es uno de los materiales más importantes, pues es los hisopos, ¿sí? Que son lo que nosotros conocemos como cotonetes, porque cotonete pues es la marca, una marca muy famosa, que ya para todos le decimos cotonetes, pero en realidad se llaman hisopos. Sobre todo se utilizan para tomar muestras de secreciones y exudados. El exudado faríngeo, que es cuando te tallan con el hisopo el fondo de la garganta, y la toma de muestra de moda de ahorita, que es el exudado nasofaríngeo. La nasofaringe es la pared que está detrás de la cavidad nasal, ¿sí? Donde termina precisamente la cavidad nasal y allí se mete el hisopo por una fosa nasal, llegas hasta la nasofaringe, tomas el exudado de esa parte y eso te lo llevas al laboratorio. En el caso del laboratorio clínico también sirve para detectar muestras o algunos microorganismos que pudieran estar causando, sobre todo problemas en esta parte de aquí, como los senos paranasales, o sea, sinusitis. Pero ahorita se utiliza mucho también para detectar material genético del virus que nos tiene en casa. Sí, es la toma de muestra que les hacen para detectar coronavirus por muestra de PCR. Entonces, eso serían algunos exudados, ¿no? Cuando se obtiene el líquido de las mucosas que se genera cuando hay una inflamación, tal vez por causa de una infección. Y bueno, hay diferentes tipos. Hay con aplicadores de madera, con aplicador de plástico, con aplicador de aluminio, ¿sí? El de plástico en particular es poliuretano, ¿sí? Y bueno, existen estas que son los aplicadores sin hisopo, pero ese no se utiliza para hacer toma de muestra del paciente. Sí, y aquí vemos cómo terminan con su punta, que puede ser de algodón, de rayón, ¿sí? Sobre todo de alginato, en algunos casos todas estas son fibras, que los hisopos que se fabrican para toma de muestra tienen un control de calidad para que esto esté bien apretadito y no suelte pelusas. Y entonces no sea molesto para el paciente después de la toma de muestra. Sí, y pues por supuesto vienen estériles. Para el área de microbiología vienen estériles.
Ahora, existen diferentes grosores. ¿Por qué? Porque no todas las cavidades de donde vamos a tomar la muestra son igual de amplias, ¿sí? Está el estándar, ¿sí? Que es más o menos de estos grosores que se ven aquí. Está el uretral, que se utiliza para exudado uretral cuando los pacientes varones traen una infección de transmisión sexual. En ocasiones es necesario tomar una muestra de exudado uretral para hacer cultivo y poder darles un tratamiento adecuado. Entonces, pues obviamente es mucho más estrecho que un estándar. El nasofaringio también es bastante delgadito. Este es el que se utiliza ahorita. También se puede utilizar pues más gruesos, pero en realidad lo ideal es porque si la estrechez de los cornetes nasales, ¿sí? De la parte que está aquí interna, pues sí es, no le pasa nada al paciente, pero sí es molesto usar un hisopo más grueso. Y pues por supuesto, en caso de que los chiquitos requieran alguna toma de muestra de este tipo, pues hay uno todavía más pequeño, pues porque sus cavidades también son más pequeñitas. Algunos de estos hisopos, todos vienen empaquetados para ser estériles porque por lo mismo, ¿no? No queremos microorganismos fuera de lo que ya viene incluido en la muestra. Pero algunos ya vienen en estos tubos largos que contienen aquí una sustancia que es otro medio de cultivo. Un medio de cultivo mínimo que permite a las bacterias que se adhirieron aquí al hisopo mantenerse vivas en caso de que la muestra tenga que viajar. Por ejemplo, si a lo mejor el laboratorio estatal de aquí va a hacer una campaña de detección de COVID en alguna tenencia en Capula, ¿no? Entonces estamos toda la mañana ya tomando muestra y ya nos venimos para acá a procesarla. Y el laboratorio donde se hace todo esto está hasta acá, hasta las Américas. Entonces, pues para empezar, todo el rato que vamos a estar allá en Capula, pues es un rato que la muestra no va a ser procesada y las bacterias se pueden morir. Y luego, aparte, el camino y hasta que llegue, y qué tal que llego ya en la tarde y ya el proceso se hace hasta el día de mañana. Entonces, para esto sirve estos tubos que aquí tienen un medio de cultivo, se llama medio de transporte. Aquí no vamos a encontrar nada, no nos sirve de diagnóstico para nada, solo nos permite conservar a los microorganismos que se encuentran presentes en la muestra en condiciones favorables para que no se mueran y que cuando se procese la muestra los podamos encontrar, ¿sí? Y podamos dar el diagnóstico adecuado. De lo contrario, pues entonces podríamos simplemente decir que está negativo y nada más fue porque se nos murió todo en el camino. Entonces, esa es la utilidad de estos tubos que contienen medios de transporte. Entonces, es muy importante que, bueno, depende mucho del fabricante, pero en realidad se tienen muchos cuidados con la fabricación de este tipo de hisopos estériles. Se fabrican en sala blanca, es decir, en un área donde no entran microorganismos porque está el aire filtrado y demás. Y además se les aplica después radiación para esterilizar, ¿sí? La radiación esterilizante pues no nos hace nada a nosotros, nada más es una dosis suficiente para matar a todas las bacterias y que estemos seguros que si no estábamos enfermos antes de la toma de muestra, no nos vamos a enfermar por algo que venía en el hisopo, ¿sí? Entonces eso es muy importante que lo sepan. Tienen que estar estériles. Ya una vez que llega la muestra, que ya le hicimos todo el proceso previo de etiquetado, registro, bla, 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 del cual vamos a hablar más adelante, una de las primeras cosas que se tiende a hacer es observar a la muestra teñida en el microscopio, ¿sí? Entonces, independientemente de que vamos a hacer una siembra, también con el hisopo tallamos un poquito, a lo mejor en una gotita de solución salina, aquí un poquito de muestra y la teñimos para ver qué hay. Nos podemos encontrar células humanas que nos den pista de lo que le está pasando y podemos ver también el tipo de microorganismos que hay, cómo se ven, qué color toman en la coloración, y eso ya nos empieza a dar un montón de pistas. Eso ya lo van a ver en bacteriología. Pero entonces es muy importante tener portaobjetos, estas pequeñas laminitas de vidrio como de 2.5 por 7.5 centímetros, que algunas son todas transparentes y otras tienen un extremo biselado, nada más para facilitar el etiquetado, que es fundamental. Toda laminilla tiene que estar bien etiquetada para identificar de qué muestra
fue de lo que pusimos aquí. Y entonces con ella podemos iniciar el diagnóstico. Tanto para la manipulación de la muestra, por ejemplo, para ponerla aquí, o para empezar el proceso de cultivo, tenemos estas que se llaman asas bacteriológicas, que pueden ser de plástico y en este caso son desechables, o pueden ser metálicas. Y cuando son metálicas, lo más común es que sean una mezcla de níquel y cromo, con un mango que ya evita la transferencia de calor, este es de aluminio, entonces ya no se calienta tan rápido como esto de acá, y entonces nos permite quemar al rojo vivo en una flama esta parte para que quede estéril cada vez que se va a usar. Entonces se quema, se enfría, se hace el proceso de siembra o el proceso de poner la muestra aquí, y entonces tenemos la posibilidad de manipular la muestra con bacterias de una manera segura, que nosotros no tenemos que estar contaminándonos las manos con los microorganismos que pudieran estar en la muestra. Ahora tenemos asa grande y asa pequeña, y tienen aquí en el arillo del final, permítanme, este arillo del final de aquí tiene diferentes tamaños, ¿sí? Y cada uno de estos tamaños tiene un volumen. La mayoría de las veces no importa tanto, pero hay algunos cultivos como el urocultivo, que es la cantidad de bacterias importa tanto como la identidad, ¿sí? Entonces, no solamente quiero saber qué bacteria es, sino cuántas había en la muestra. Entonces, es muy importante saber el volumen que estamos tomando para tomar los cálculos. Ya será tema de bacteriología. Pero si no es así, no importa tanto la cantidad que se tome de muestra. Lo cierto es que lo que sí es importante es mantener el aro en forma, es decir, que no se esté deformando, porque si no, pues entonces ya el día que sí lo ocupamos para cuantificar bacterias, pues ya no nos va a servir para nada. Las desechables se utilizan sobre todo cuando son microorganismos muy peligrosos y no conviene hacer la quema del asa porque podremos contagiarnos. Cuando los microorganismos no son tan peligrosos, pues estas sirven bastante bien. Entonces realmente son muy pocos los microorganismos en los que se usa esto. Y luego también hay unas que terminan en punta, también puede haber metálicas, nada más que aquí en la foto no están. Cuando están así, la gente le dice asas en punta, y cuando digo la gente es nosotros los que trabajamos en el laboratorio, pero pues en realidad son agujas, se les dice agujas, sería como más correcto, porque asa, y eso sí es bien importante, asa es esto, no es todo, esto es el mango del asa, el filamento del asa, y esta de aquí, el circulito de aquí, esa es el asa, ¿sí? Porque es esa parte circular que toma al microorganismo, ¿sí? Entonces puede ver asas y agujas bacteriológicas, pero es súper común que a todas, así sean agujas, les digan asa. Entonces, pues bueno, ya conocen ese dato para que sepan a qué se refiere la gente cuando habla de asas, ¿no? Asas en punta, bueno, pues son estas que son agujas, y esas se utilizan para, bueno, a veces se utilizan para trabajar hongos, y su uso más común es para inocular medios de cultivo sólidos que vienen en tubo. Ya irán conociendo todos esos procesos más adelante. Otro material muy común son los puentes de tinción. Los puentes de tinción pueden ser como estos que está aquí muy elegante, una tina exclusiva para este tipo de procedimientos con su sostén, ¿sí? Donde se van poniendo, no sé si alcanzan a ver. Sí, aquí se ven las laminitas que están en la posición. Esto de aquí permite inclinar el sostén de las laminillas de manera que sea muy fácil a ir agregando aquí colorante y que vaya escurriendo por la laminita, ¿no? Entonces, y ya luego le voy poniendo agua y luego el otro colorante y demás, entonces me hace la vida muy simple. Pero la verdad es que estas son unas cosas que son un lujo. Lo más común en el laboratorio clínico es usar estos puentes de tinción. Estos puentes de tinción que son dos varillas de vidrio unidas por ambos extremos por un pedacito de látex, y esto se pone cerca de la tarja. Entonces, bueno, el puente de tinción tiene que tener el largo suficiente para
atravesar la tarja. Y entonces, pues, las laminillas de vidrio se van poniendo aquí y sirven para exactamente lo mismo. Vas echando cada uno de los colorantes, siguiendo los protocolos de tinción y te quedan exactamente igual. Ya esto, por eso digo, esto es un lujo. Con esto funciona perfectamente bien. Entonces, la función de los puentes de tinción es precisamente sostener portaobjetos en lo que son teñidos. La otra forma de hacerlo también muy lujosa, pero también aquí sí hay, tanto como la ventaja que tienes es que te ahorran tiempo, ¿sí? Porque haces todo así rápido y les caben muchísimas laminillas y entonces eso es, pues es una ventaja. Entonces, cuando tienes muchas muestras, pues seguramente también tendrás mucho dinero para tener este tipo de cosas. Y entonces las cubetas de tinción son estos recipientes gruesos que pueden ser de vidrio grueso, o pueden ser también de plástico, que en la parte interna tienen como unas cejitas, ¿sí? Como pequeñas pestañitas que van saliendo, ¿sí? No son láminas que atraviesan todo el interior del bote, sino que nada más están en las orillitas y sirven para atorar ahí las laminillas, ¿no? Pero para esto ya en la parte inferior está lleno del colorante de interés. Entonces, si mi proceso de tinción tiene 3 o 4 colorantes, entonces tengo 3 o 4 cubetitas y voy metiendo todas las laminillas en uno. Les cuento el tiempo, lo saco, lo enjuago y lo paso a la que sigue. Y así me la voy llevando, y entonces paso todas las laminillas por todas las cubetitas de colorante según el método de tinción. Entonces, las cubetas contienen colorantes y laminillas durante todo el proceso de tinción y también son muy elegantes y es muy cómodo trabajar con ellas. Y en el laboratorio de la escuela tenemos, pero creo que las usamos para hematología, serie roja y serie blanca. Para Bacter nos seguimos quedando con nuestros muy elegantes puentes de tinción con varillas de vidrio. Ok, el frasco gotero es un material muy común en casi todas las áreas donde se necesite tinción. En bacteriología es fundamental, igual en parasitología, porque los colorantes que utilizamos en esas dos áreas suelen guardarse aquí, ¿sí? Entonces ya nada más colocamos a todos nuestros portaobjetos en los puentes de tinción y nos agarramos un gotero tras otro, poniendo chorros y chorros de colorante según la técnica. Tienen que ser en frasco ámbar precisamente para evitar que la luz del sol descomponga el compuesto colorante. Y hay que estarlos vigilando porque luego el colorante que se queda pegado a las paredes cuando se mueve, se cristaliza y luego esos cristalitos de que se secó y se quedó pegado a la pared se empiezan a caer y entonces empieza el colorante a quedar como sucio con estos cristalitos que ya no se disuelven tan bien. Y hay que estarlos cuidando de que estén limpios para no interferir con los resultados de la tinción. No nada más colorantes, algunas otras soluciones como solución de cloruro del sodio al 0.9%, también conocida como solución salina, o soluciones de colorantes como acetona, como alcohol, como ácidos, sí que se utilizan para quitar los colorantes en las muestras, ¿sí? Que se están tiñendo. Por supuesto, el microscopio, del cual ya hablamos largo, ya no vamos a abundar más en él. Los medios de cultivo, ¿sí? Que ya vimos, esos se preparan antes para que cuando llegue la muestra ya tengamos, se nos empiezan a acabar y hacemos otra jornada de preparación de medios de cultivo para siempre tener aquellos que ya están listos. Miren, aquí están en tubo. Este es un medio sólido, ¿sí ven? Se pone así, inclinado, al menos una parte. Y estos son medios líquidos, ¿sí? Y aquí están los medios sólidos en placas de Petri en diferentes tamaños, con diferentes colores, dependiendo de los ingredientes que tengan, ¿sí? Ok, y finalmente está el mechero de Bunsen, que es muy importante porque yo les había dicho, los medios de cultivo se esterilizan después de mezclar los ingredientes. Y luego se vacían a estos contenedores, las placas de Petri o los tubos de taparrosca, ya en un área estéril donde los microorganismos no pueden entrar. Bueno, la forma más sencilla de asegurar un área estéril es precisamente prendiendo un mechero de Bunsen. La flama de gas que tiene este mechero genera un radio de aproximadamente
20 centímetros de área esterilidad. Es decir, si yo tengo el mechero de Bunsen aquí, 20 centímetros por acá, 20 centímetros así, y a la redonda va a ser un área estéril, porque la flama va a calentar el aire lo suficiente como para que bacteria que entre en el polvo a esa área inmediatamente muera, ¿sí? Entonces, el mechero de Bunsen es mi manera más sencilla de generar un entorno estéril, y si pongo dos, entonces ya tengo un área un poquito más grande, ¿no? Lo que está en medio de los dos mecheros, siempre y cuando no estén separados más de 40 centímetros entre ellos. Y entonces, esa es la función para el procesamiento de la muestra, todo, la inoculación de los medios de cultivo, la preparación de las laminillas para tinciones, las pruebas de antibiograma, se hacen en un área estéril que la mayoría de las veces está formada por el espacio alrededor de un mechero de Bunsen. Ahora, también hay otras maneras de tener un ambiente estéril, y estos son los gabinetes de bioseguridad. Esto pues ya es más sofisticado, ya requiere más presupuesto, más espacio. Ya hay varias clases de gabinetes de seguridad. Uno de ellos, y es muy importante no confundirlos porque solo uno de ellos se puede usar en microbiología, es el de clase 1. De clase 1, que es un gabinetito como puede ser más ancho, lo que tiene es un motor que permite succionar el aire todo hacia arriba, ¿sí? Todo. Entonces, lo que sea que salga al ambiente ya sale filtrado, pero al succionar, el aire de la habitación entra directamente al área de trabajo que está aquí. Por lo tanto, el área de trabajo no es estéril, porque todo el polvo o todos los microorganismos que se encuentran alrededor pues van a estar entrando. Entonces, ¿por qué se llama área de bioseguridad? Bueno, de seguridad, porque este gabinete es para sustancias volátiles, ¿sí? Solventes, ácidos que emiten vapores a temperatura ambiente que puedan afectar nuestra mucosa. Entonces, nosotros los manejamos aquí adentro para que esos compuestos no entren en contacto con nuestra mucosa. Ya cuando salga por aquí, ya sale hacia arriba primero, entonces se van a ir más arriba, y si había algún microorganismo por ahí, pues ya se fue. Pero no es para mantener nuestros reactivos estériles, ¿sí? Nuestros materiales. A esto también se le conoce como campanas de extracción, y son más comunes en laboratorios de química que en laboratorios clínicos. La clase 2 sí sirve para generar un entorno estéril dentro del área. Tiene un motor aquí atrás que va a succionar todo el aire que esté en el área de trabajo, pero también el aire que venga por aquí. Aquí va a haber unas rendijitas que en cuanto el aire entre por aquí, inmediatamente se va a venir para acá. Entonces, este motor que va a hacer esta succión, al mismo tiempo va a empujar el aire por la parte de atrás del gabinete, lo que está detrás de esta pared brillante que está aquí. Y entonces una parte del aire se va a salir ya filtrado, y estos filtros son súper pequeñitos y no dejan pasar microorganismos. Entonces sale ya libre de microorganismos. Pero otra parte se va a venir para acá al frente, se va a venir por aquí y va a bajar. Aquí hay un montón de filtros también. Entonces, lo que sea que haya entrado por aquí, si haya ido por este caminito, va a entrar al espacio de trabajo por acá arriba perfectamente filtrado. Entonces, este es aire estéril porque ya no trae ningún microorganismo ahí. Y entonces lo que le da a nuestros medios de cultivo que vamos a tener aquí, todo nuestro material, está estéril. Y entonces, este aire que empuja para abajo, una parte se va a ir aquí, jalado por el motor por unas rendijitas. Si se fijan aquí, déjenme les hago el zoom. Estas de aquí son las rendijitas. Y luego al frente, estos agujeritos de aquí son las otras rendijitas. Estas, ¿sí? Entonces, este aire que empuja también se va a venir por aquí, y este aire que hace, como viene con mucha fuerza, precisamente impide que el aire que viene del exterior se meta hasta donde está nuestro material. Entonces, va a funcionar como una barrera de aire también. Entonces, nosotros podemos meter nuestras manitas por aquí y entonces trabajar en esta área
Y ahí movemos las manitas, abrimos nuestros medios, procesamos con el asa y demás. Y eso nos permite trabajar sin necesidad de estar expuestos al fuego, el mechero, y nos permite tener un área de trabajo más grande donde podamos procesar una mayor cantidad de muestras sin estarnos preocupando porque se nos apagó el mechero por estar muy cerca, por estar muy lejos, que no me vaya yo a quemar los guantes. Sí, entonces es mucho más cómodo, pero pues también es mucho más caro. Entonces, la clase 1 no nos sirve para trabajar con microorganismos. Cuando necesitemos trabajar bacterias con un gabinete de seguridad, tiene que ser de clase 2. ¿Y cómo lo reconozco? Porque bueno, por lo general dicen aquí arriba, ¿sí? El tipo de gabinete que son, pero aparte pues debe de tener aquí las rendijitas y aquí también, y sentir que el flujo de aire empuja por estas rendijitas de aquí al frente. Si eso no pasa, entonces no es un clase 2 y ahí yo no puedo trabajar microorganismos que causen enfermedad de ningún tipo porque va a estar contaminando, el aire del exterior va a estar contaminando mi muestra. Cuando ya crecieron los bichos y ya hicimos todo el trabajo de identificación, ahora falta evaluar el tratamiento y entonces pues también vamos a ocupar medios de cultivo y asas bacteriológicas, pero además vamos a utilizar estos pequeños materiales que se consideran más bien como reactivos porque son pequeños papeles filtros que contienen cierta cantidad de antibiótico, sí están impregnados por antibiótico. Y entonces, con ayuda de pinzas de disección, sí, que no tienen nada en la punta de preferencia para no maltratar los discos, estas también tienen que estar estériles, ya sea que las haya metido el autoclave o que las haya quemado en el mechero, y dejado enfriar dentro del aire estéril, o tomar uno de estos disquitos de esta parte del lapicito donde vienen, es un tubo muy chiquito. Sí, si se fijan aquí vienen como que empaquetados todos los discos y este es un resortito de manera que cuando yo saco uno por aquí, por este orificio de acá abajo con las pinzas, se empuja un poquito más, como la engrapadora cuando va empujando las grapas. Entonces así se va empujando para que siempre me quede un disquito aquí al alcance, donde lo pueda sacar. Entonces, esos disquitos se ponen en los medios de cultivo en contacto con las bacterias y si la bacteria no crece cerca del disco, quiere decir que ese antibiótico la mata y por lo tanto se puede utilizar en tratamiento. Y si crece, quiere decir que ese antibiótico no le hace ni cosquillas y por lo tanto un tratamiento con ese antibiótico no sirve de nada. ¿Sí? Entonces es muy importante que los antibióticos estén en buenas condiciones, que los disquitos, los lapicitos estos con discos estén refrigerados y que estén almacenados como nos dice el fabricante para que el antibiótico esté activo cuando lo estamos probando. Cuando se hacen este tipo de cosas, por lo general llenamos la caja de bacterias y entonces una manera de hacerlo es con un hisopo impregnado con un cultivo líquido en tubo o tomar un poquito de este líquido, cultivo líquido, ponerlo con una pipeta que esté bien, una pipeta serológica que haga bien la medición. Y entonces se coloca sobre la caja y se dispersa con este triángulo de vidrio que es, pues es una varilla de vidrio, nada más que han doblado para que tenga esta forma y esto es el mango de donde lo tomo y con esta parte de aquí voy tallando toda la caja hasta que la embarro de todo ese líquido, ¿no? El chiste es que el crecimiento sea como un tapetito por toda la caja y eso, sobre eso ponemos los disquitos y entonces la bacteria va a crecer en toda la caja, excepto cerca del antibiótico que sí sea efectivo contra ella. Y así nosotros podemos ir dando pistas al médico sobre qué bicho es el responsable de la enfermedad del paciente y qué tratamiento sí puede usar y cuáles no. Entonces es bastante útil. En el área de parasitología los procesos son diferentes, por lo tanto las herramientas no son las mismas. Es muy común estar midiendo volúmenes de líquidos y de soluciones, por lo tanto las pipetas serológicas son de mucho uso, de diferentes volúmenes, pero a veces también estamos transfiriendo volumen sin necesidad de medir cuánto es. Y ustedes por ahí de repente se me confundían en el de los primeros cuestionarios. Si yo necesito transferir líquido, nada más transferirlo sin importarme realmente cuánto es, entonces lo que utilizo es una pipeta Pasteur. Y esto de la transferencia de líquidos es importante porque
una de las cosas que se hace mucho en parasitología es suspender la muestra de heces en soluciones diferentes, que tienen diferentes reactivos disueltos en ellas, porque pues depende de la técnica que si estés usando en el momento. Entonces, si yo estoy buscando gusanos, o más bien huevos de gusanos, o si estoy buscando quistes de parásitos, las técnicas son diferentes. En todos los casos, se necesita hacer una mezcla de estas soluciones con la muestra de heces, agitarla muy bien y luego centrifugarla y separar el sedimento. Y a veces me interesa el sedimento, es decir, la parte que queda arriba líquida. Perdón, el sedimento es la parte que queda en el fondo sólida, o a veces me interesa el sobrenadante, que es la parte que queda acá arriba. Entonces, como sea, yo el sobrenadante lo tengo que separar del sedimento y para eso puedo utilizar las pipetas Pasteur, que es nada más para transferir la parte líquida sin importarme realmente cuánto volumen tengo, ¿sí? Y entonces, precisamente, como les había dicho en la primera semana, uno de los materiales que me permite separar algo por centrifugación y hacer más fácil esta separación del sedimento, pues son los tubos cónicos. Para parasitología, por lo general, se utilizan de plástico, hay de diferentes capacidades, este es de 25 mililitros, este es del 15, y tienen tapa de rosca, lo que nos permite procesarlos con mayor facilidad, ¿sí? Sin estar provocando aerosoles, ¿sí? Por estar levantando tapas que están a presión, que no salgan gotitas. Ahí voy. Listo. O y también, si están bien cerrados, son herméticos y eso evita derrames durante su manipulación. Por supuesto, pues vamos a estar utilizando muchos vasos de precipitados para contener las soluciones y los reactivos en lo que las estamos usando, frascos de boca ancha para almacenar las soluciones que estamos manejando, pueden ser transparentes o ámbar. El vidrio ámbar o el plástico opaco lo que evitan otra vez es que la luz deteriore al compuesto que está en la solución, ¿sí? Entonces permiten una mejor conservación de las soluciones, pero si es un compuesto que realmente no le afecta mucho la luz, puede estar en una botella de vidrio transparente. En parasitología es más común que en bacteriología ver muestras frescas o en fresco. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tomo, diluyo un poquito bueno, no la diluyo, la suspendo, es decir, le pongo tantito líquido y hago la mezcla, tomo un poquito de esa mezcla, que tiene pues, bastante líquido, lo pongo sobre el portaobjetos y eso es lo que voy a observar. Pero como está líquido y contiene microorganismos vivos, entonces no voy a permitir que el microscopio se manche de eso. Con las bacterias teñidas no hay tanto problema porque en el proceso de tinción se van a morir. Y bueno, pues ya nada más se limpia el microscopio después de usarlo, pero no hay tanto problema. En el caso de parasitología, como está líquido, no es bueno ponerlo directamente sobre los lentes objetivos. Entonces, sobre esta gotita de muestra que pongo aquí, suelo usar un cubreobjetos, que es mucho más delgado para no distorsionar mucho la imagen, que ya de por sí va a pasar por otro vidrio. Esto me permite observar adecuadamente muestras líquidas, ¿no? Como la suspensión de muestras de heces. Durante las técnicas, en muchas ocasiones, la mayor parte de las técnicas de parasitología tienen que ver con heces, porque la mayor parte de los parásitos que afectan al ser humano se pueden encontrar en este tipo de muestras. Entonces, es la forma más fácil de acceder a su diagnóstico. Entonces, las heces en muchas ocasiones contienen una gran cantidad de restos orgánicos, restos de alimentos, fibras vegetales, fibras de carne y demás. Y entonces, nosotros solo nos interesan los microorganismos que están ahí, que en muchas ocasiones se pueden recuperar muy bien si mezclamos con solución salina, es decir, esta solución de cloruro de sodio al 0.9%, o otras soluciones, las mezclamos con las heces y tomamos un poquito de la mezcla, o podemos filtrar toda la mezcla y pasarlas por embudos como estos. Estos embudos son exclusivos para parasitología. Aquí se pone el tubo
Aquí se pone la muestra, pero este embudo tiene este filtro adentro, es esta pieza encaja aquí, y entonces esta mallita de aquí es gruesa, es decir, tiene el espacio amplio, porque lo que pretende separar son los restos grandes de alimentos o de materia orgánica, ¿sí? Solo permitir pasar el líquido que ya va arrastrando las formas microscópicas, ¿sí? En caso de que no tengamos este filtro para parasitología, se puede utilizar el filtro normal, el embudo normal de vidrio, el cual no filtra nada, nada más permite el paso del líquido a un tubo estrecho, pero aquí se le va a poner una gasa estéril, limpia, y entonces se vacía aquí la muestra y la gasa es la que va a funcionar como filtro, y por aquí va a entrar a un tubo de ensayo, de los que acabamos de ver, tubos cónicos, que nos va a permitir continuar con el proceso. Entonces, para hacer las mezclas y demás, pues podemos usar aplicadores de madera si es poquita muestra, o varillas de vidrio para hacer ya mezclas con mayores cantidades o que pues requieran un poquito más de resistencia, ¿no? Que se puedan romper con uno de madera. Maestra, ¿le podría separación de... Sí, claro, dígame. Si le podía regresar al anterior, es que no alcancé a notar el último. Ahí está. Muchas gracias. ¿O cuál? No, el de aplicadores y eso. Ok. Sí, estos son de madera y las de vidrio. La diferencia, una diferencia importante, sí, adelante. Una diferencia importante entre las técnicas de parasitología y de bacteriología es que los parásitos suelen no cultivarse. Entonces, y son muy diferentes, son células muy diferentes a las bacterias. Entonces, aquí no hay necesidad de que el área de trabajo sea estéril y tampoco hay necesidad de que los materiales sean estériles. Sí deben de estar limpios, ¿sí? Eso sí, limpios, libres de polvo, pero no tienen que estar estériles. Pueden trabajarse perfectamente, nada más de estar lavados y secos, no tienen que mandarse a esterilizar. Sí se desinfectan, sobre todo los filtros se desinfectan con cloro, pero no tienen que estar estériles porque, vaya, si cae una muestra de polvo con bacterias, eso no va a alterar la morfología o la forma de las células de los parásitos, ¿sí? Entonces, eso sí es importante, una distinción importante. Entonces, bueno, como les decía, las muestras de parasitología casi siempre son de heces y por lo general requieren separación del sedimento para recuperar las formas de los parásitos que vienen ahí incluidas. Entonces, esta separación se hace por centrifugación, ¿sí? Algunas formas parasitarias se quedan en el sedimento, otras se quedan en el sobrenadante, pero para poder tener esas dos fases de la muestra necesitamos una centrífuga. Casi todas las centrífugas están más o menos como esta de aquí de la imagen, que tiene una base, sí, que contiene todo, contiene la pantalla, los botones de control. Aquí en esta parte está el rotor, que es la parte fundamental de la centrífuga. Tiene una tapa para evitar salpicaduras y para evitar que si el rotor se rompe salga todo volando, que no debe pasar nunca, por cierto. La pantalla donde está el tacómetro, los que estén familiarizados con los carros saben que es lo que mide las revoluciones por minuto, es decir, la cantidad de vueltas que da esto por minuto. Botones para controlar la velocidad del rotor y la cantidad de revoluciones por minuto que quiero. Dependiendo de la muestra, hay diferentes cantidades de revoluciones por minuto, ¿sí? Y bueno, botones para abrir y cerrar la tapa, para parar si algo sale mal, el botón de encendido, pues, funciona con electricidad que alimenta el motor. Dentro del rotor, que es muy importante, lo que hace es un recipiente, ¿sí? Que contiene varios espacios para diferentes tubos con muestra. Aquí siempre se utilizan tubos de diferente tamaño, de diferente capacidad, pero siempre son tubos. Y para cada tipo de rotor hay unos tubos que le quedan, ¿sí? No todos los tubos se pueden meter a la misma centrífuga. El motor va a empezar a dar vueltas a grandes velocidades y entonces estos tubos que empiezan a girar, pues
lo más pesado, lo más denso, se va a ir hasta el fondo del tubo y lo que no está tan pesado, pues se va a quedar pues en su lugar, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, esto es para una muestra de sangre. Aquí está la sangre completa después de dar un montón de vueltas. Todas las células que son muy pesadas se van hasta el fondo del tubo. Se ve dónde están todas las células rojas y luego dónde están todas las células blancas porque tienen diferente densidad. Entonces, se separan muy bien unas de las otras. Y el resto es la parte líquida de la sangre, la parte que no tiene células, que es el plasma, ¿sí? Bueno, esto es para una muestra de sangre, pero lo mismo pasa en cualquier mezcla que estés metiendo a la centrífuga. Aquí se ve un rotor de ángulo fijo. Si se fijan, tiene este carrusel que con estas camisas, así se llaman, camisas, donde van a meter cada uno de los tubos. Entonces, esto empieza a girar, pero los tubos siempre se van a mantener en esta posición. Van a estar girando, pero siempre en este ángulo. Entonces, cuando esto pasa, la muestra se empieza a pegar como en la paredcita de exterior del tubo. Se separan más rápido las cosas porque no tienen que viajar tanta distancia, es decir, si el tubo se pusiera horizontal, la muestra tendría que recorrer todo el tubo para llegar al fondo, las cosas pesadas. Cuando está en un ángulo fijo, no, la trayectoria es mucho más corta, entonces requiere menos tiempo para el proceso. A veces, sobre todo si tienes que estar separando sedimento, eso no es tan buena idea. Entonces, en parasitología, donde de hecho eso es lo que hacemos, separar el sedimento, las centrífugas que usamos son más de este tipo, de eje móvil, ¿sí? Donde estas son las camisas y si se fijan tienen la forma del fondo cónico, porque es lo que se usa en parasitología más. Entonces, tienen estas camisitas que están en unos como anillos, aquí. Déjenme les pongo el zoom, ahí está. Entonces tienen estos anillos que están en unos tornillitos. Entonces, normalmente están horizontales así, como en columpio, ¿no? Colgaditos así, muy verticales. Pero empieza a girar el rotor y entonces los tubos conforme van girando se van levantando hasta quedar horizontales, porque esto de aquí es móvil, ¿sí? Y entonces ya quedan más parecidos a como están aquí en la foto, ya levantaditos. De hecho, se supone que quedan así horizontales. Entonces, eso permite que lo que sea más sólido y pesado se vaya hasta el fondo del tubo. Por lo general requiere centrifugaciones más largas para que todo lo que haya estado en suspensión se vaya hasta el fondo del tubo. Pero eso permite que a la hora que nosotros queramos decantar, ¿sí? Es decir, vaciar el sobrenadante, el sedimento, que es la parte del fondo, se quede mejor en el fondo, sin que tengamos que hacer tantos malabares para no perder, ¿sí? Entonces, facilita mucho la separación. Entonces, este es el tipo de rotor que se utiliza más en parasitología. Este es un tipo para tubos grandes. Hay otros que tienen como camisas múltiples, es decir, es como si fuera un vaso y en el vaso vienen como para 4, 8 camisitas para varios tubos, ¿sí? Ahorita por ahí van a ver uno. Ahora, cuando se va a centrifugar, y esto es súper importante, así como que si se van a llevar una cosa es cómo manejar el microscopio y cómo manejar la centrífuga. Esto sí es bien importante. Las fuerzas que maneja el rotor son tan grandes que si el rotor no pesa lo mismo de un lado y del de enfrente, empieza a hacer esto a la hora de estar girando, ¿sí? Entonces, eso es así como súper importante porque, ¿sí me están viendo? Empieza a hacer así el rotor. O sea, en lugar de girar, si ustedes lo vieran, se vería como un platillo volador dando vueltas en su lugar así, ¿no? O sea, nomás lo verían dar vueltas, pero así quietecito. Así debe ser. Si uno de los tubos de uno de los lados está más pesado que otro, entonces va a empezar a hacer esto. Pierde completamente el equilibrio. Y eso es una bronca porque las velocidades que agarra son tantas que el peso de las cosas aumenta un montón y eso puede tronar los motores de la centrífuga. Entonces, como a mí me dijeron la primera vez que agarré una centrífuga, sobre todo porque si era un poquito cara, es revisa que estén bien equilibrados tus tubos
pon la centrífuga, cierra la tapa, préndela y abrázala, porque si truena, que truenes tú también. Y yo así de, oh, pero sí. Entonces, es muy importante que cuiden, o sea, no los voy a poner a que abracen las centrífugas y regresamos al laboratorio, pero así de importante es que cuiden que sus muestras estén bien equilibradas. ¿Qué significa que estén bien equilibradas las muestras de una centrífuga? Las muestras equilibradas quieren decir que las dos muestras que se encuentren enfrente entre sí, en el carrusel o rotor, tienen que pesar lo mismo. Cuando las sustancias son las mismas y los tubos son iguales, ese pesar lo mismo se puede traducir al que el volumen del contenido sea igual. O sea, que los vemos de frente y los meniscos coinciden, ¿sí? Eso, por supuesto, quiere decir que están todos a la misma altura, medidos en la misma base y estamos viendo de frente el menisco de los dos tubos. Entonces, por lo general lo que hacemos es aparear los tubos con muestra desde antes y ver cuáles tienen volúmenes iguales. Si hay unos que no tienen par, entonces lo que hacemos es utilizar un tubo igual, pero limpio, y le ponemos líquido, casi siempre agua, y con eso es suficiente para equilibrar. El agua le podemos quitar o poner hasta que quede exactamente a la misma altura y entonces ya se equilibra, se utiliza para equilibrar ese tubo en la balanza. Entonces me pongo el tubo con la muestra y el tubo con el agua al mismo volumen. Y entonces los pongo por pares. Estos que pesan lo mismo aquí, otro par que pesa lo mismo entre ellos aquí, otro par que pesa lo mismo entre ellos aquí y otro par que pesa lo mismo entre ellos aquí. Entonces, aunque el verde y el amarillo y el azul entre ellos tres pesen distinto, no importa porque el de enfrente pesa exactamente igual. Entonces, digamos que de las dos mitades, si ustedes parten el rotor a la mitad en cualquier punto, cada mitad va a pesar lo mismo que la otra y con eso es lo que se necesita para que el rotor no se vuelva loco. ¿Qué pasa? Que cuando se vuelve loco empieza a sonar. ¡Tras! La mayoría de las centrífugas ya tienen un sistema, como son electrónicas y ya tienen placas aquí digitales con sensores y todo. En cuanto empiezan a detectar que el rotor tiene un desequilibrio y empieza a bambolearse demasiado, mete freno de emergencia y para. Pero en el proceso eso suena horrible y puede ocurrir que rompa los tubos. Y entonces, adiós muestra, y tienen que irle a decir al paciente que tiene que volver a dar muestra porque no pudieron hacer el análisis y eso es como la peor vergüenza que podemos pasar. Pero ni modo, a veces se necesita y hay que hacerlo. Pero no queremos, ¿sí? De preferencia hay que evitarlo. Entonces, una manera de evitarlo es que no se nos rompa la muestra que está en la centrífuga, porque además, si son muestras con contenido infeccioso, es decir, con microorganismos, pues no es nomás que ya se nos rompió el tubo y perdimos la muestra, es que toda la centrífuga ahora está contaminada con microorganismos y ahora hay que hacer un proceso de limpieza del rotor, de desinfección, de contención, de que no se contamine ninguna otra cosa. Entonces, toda la secuencia de trabajo al laboratorio se va muy lejos ese día. Ya no funcionó hasta que seamos capaces de contener el derrame de material infeccioso y evitar accidentes que pudieran poner en riesgo nuestra salud como técnicos laboratoristas. ¿Sí? Entonces son muchas cosas las que dependen de que los rotores estén bien equilibrados. ¿Sí? Entonces, así como que acuérdense de este esquemita, porque además las centrífugas se usan pues, casi en todas las disciplinas de la carrera, todos los módulos, y el principio que se tiene que seguir es el mismo. El principal cuidado que tienen que tener es que los tubos se metan estando bien equilibrados, ¿sí? Entonces, con eso evitan mucho trabajo de contención de daños. Y pues la otra es que siempre hay que estar limpiando la centrífuga, que revisar que no haya habido derrames al interior porque algún tubo no estaba bien tapado, lo que sea. Se limpia antes de usar y se limpia al terminar, ¿no? Y si ustedes llegaron y el anterior la limpió, no importa, ustedes la limpian al iniciar y la limpian al terminar, porque si no todos los desechos se están quedando ahí y se empieza a hacer una capita de materia orgánica donde se hacen las salpicaduras y pues ahí se están juntando los microbios, ¿no? Y a saber lo que traen las muestras. Entonces, por nuestra propia seguridad es muy importante siempre mantenerla limpia.
Y bueno, les había comentado que pues, hay que tener un equipo para eliminar microorganismos, ¿no? Sobre todo en bacteriología. Es muy importante que el material con el que trabajemos esté estéril, pero además cuando terminamos el proceso, que ya hicimos el diagnóstico, que ya entregamos toda la información, pues ahora hay que desechar todos esos cultivos y pues también bichos vivos infecciosos, no los vamos a tirar a la basura, hay que eliminar la mayor cantidad antes de mandarlos a un desecho especial, que son los biológicos infecciosos, pero de esos ya vamos a hablar más adelantito este semestre. Entonces, pues hay que eliminar los microorganismos antes de empezar y al terminar. Para esto está el autoclave. ¿El autoclave qué es? Así se llama un instrumento que nos permite utilizar una gran cantidad de vapor para alcanzar altas temperaturas a presión. Estos instrumentos alcanzan al interior 15 libras de presión. A esta presión, el vapor de agua alcanza hasta 120 grados centígrados. Y entonces es una temperatura muy alta, pero aquí el truco es que el vapor de agua que ya está aquí satura toda la atmósfera exterior del autoclave. Y entonces, precisamente para mantener la presión y evitar el escape no deseado de vapor, estas cierran herméticamente con unos mecanismos que asustan de cómo son de aparentemente exagerados, pero que son muy importantes porque adentro la presión es muy fuerte. ¿Por qué tiene tanto vapor y por qué es importante la presión? Porque esta mezcla de saturación de vapor, es decir, a este aire ya no le cabe más vapor porque ya tiene todo el vapor que puede contener, de hecho es puro vapor. Y entonces vapor de agua. Y entonces a esas temperaturas ya lo que sea que esté aquí en mi recipiente líquido ya no se puede evaporar, aunque esté a más de 100 grados centígrados, que es el punto de evaporación del agua. ¿Por qué? Porque aunque lo intente, ya no cabe vapor aquí. Entonces, el hecho de que mi recipiente tenga agua, pero no se puede evaporar, me permite calentarlo hasta 120 grados centígrados, temperatura a la cual todos los microorganismos y sus formas más resistentes, llamadas esporas, todas se mueren. Por lo tanto, después de 15 minutos de estar aquí adentro a 120 grados centígrados, no quedó nada vivo ahí, ni siquiera las esporas más resistentes. Que miren que las esporas de las bacterias son la cosa más resistente que hay. 15 libras de presión. 15 libras de presión. Acuérdense que si son 15 minutos, son 15 libras de presión. Así se acuerdan. Y la temperatura son 120 grados centígrados. Entonces, después de 15 minutos ya se murió todo. Eso sale estéril, pero además la ventaja es que si yo hice 100 mililitros de medio cultivo, me van a salir 100 mililitros de medio cultivo. No se evapora nada a pesar de calentar. Esa es la ventaja del autoclave, que me permite eliminar microorganismos de mezclas líquidas sin perder líquido de mis cultivos, ¿sí? Yo creo que eso es lo más importante. Y eso es cuando estoy preparando. Cuando estoy desechando, realmente por mí se podrían evaporar lo que quisieran, ya no me importa. Pero lo cierto es que es muy eficiente para todas las formas bacterianas, y también de hongos y también de parásitos. Entonces, lo que sale de ahí también ya sale listo para ser desechado sin miedo a contaminar el ambiente a donde se van a ir, ¿sí? A pesar de que tienen su proceso de desecho especial, no se van con la basura municipal. De todos modos, sabemos que no estamos potenciando el riesgo de que quien lo maneje, o el ambiente a donde llegue esté contaminado, que es muy, muy, muy importante. Entonces, existen diferentes tipos. Esta es una autoclave de pared o de gabinete, que son unos monstruos enormes. O sea, yo creo que yo parada quedo como aquí a esta altura, ¿sí? Le cabe muchísimo, se utiliza cuando necesitas esterilizar una gran cantidad de material o hasta ropa de hospital, por ejemplo. Tiene válvulas de vapor
que permiten, si de repente se genera mucho vapor, controladamente va sacando el exceso, pero sin sacar demasiado para no perder la presión. El aire frío, que tú cierras el autoclave estando fría, y la sellas muy bien para que no se escape el aire y pueda generar la presión. Entonces, conforme va entrando el vapor por aquí atrás, el aire frío sale por aquí. Y hasta que no sale el aire frío, empieza a subir la presión. Entonces, tienen un sistema de alimentación de vapor muy complicado. De hecho, el vapor se genera en otro aparato que siempre está pegado a estos. Se me hace que, de hecho, aquí en esta foto, el generador de vapor está acá atrás. Aquí. Entonces, esta máquina genera vapor y alimenta con vapor este tambor gigante que está aquí. Y entonces, pues, esto es como lo más sofisticado para hospitales, sobre todo, ¿no? Laboratorios que necesitan demasiado material para ser esterilizado, ya sea para desecho o para medios de cultivo nuevos. Un grado menos que esto, pues son las autoclaves eléctricas. Estas se necesitan llenar de agua aquí abajo y luego tienen aquí canastillas, les caben 2 o 3 canastillas dependiendo del modelo. Son canastillas así metálicas de acero, donde se pone todo lo que vas a esterilizar y se cuelgan adentro de unas estructuras que tiene ahí para colgar. Y en la parte de abajo tienen agua, pero ahí donde está el agua tienen una resistencia eléctrica que se calienta como la de las planchas. Entonces la conectas, se calienta la resistencia, se calienta el agua. Antes de que eso pase, tú ya cerraste esto con todas estas llaves de aquí para que esté bien cerrada herméticamente y ya nada más por una valvulita sale el aire frío y cuando empieza a salir el vapor se cierra esa valvulita y entonces ya solamente queda vapor allá adentro teniendo el mismo efecto, ¿no? Logrando las 15 libras de presión para que adentro se alcancen temperaturas de hasta 120 grados centígrados. Las dejas ahí 15 minutos, la apagas y la dejas enfriar. Y ya que esté fría completamente, que ya se haya quitado todo el exceso de presión, entonces ya la puedes abrir. Y un escalón menos es en realidad el autoclave más común. Esta que parece una olla de presión, como muy agresiva. ¿Por qué? Pues porque la tapa puede tener estas llavecitas, ¿no? Que precisamente para garantizar el bien sellado. Estas pueden tener capacidades como de 20 y un poquito más de litros, dependiendo de la marca. Y funcionan exactamente igual que una olla de presión. Se pone aquí el agua, encima se pone una rejilla, sobre ella pones tus materiales, cierras toda la tapa y la pones a calentar y tiene una válvula que está destapada hasta que salga todo el aire frío. Ya cuando por ahí empieza a salir vaporcito de agua de manera continua, quiere decir que ya no queda aire frío, pones la válvula y adentro todo es vapor. Se empieza a subir aquí en el manómetro, que es lo que mide la presión, sube hasta que llega a la marca de 15 libras de presión. Ahí ya regulas el fuego porque estas no se calientan por resistencia como estas, sino que las tienes que poner en la flama, en una estufa o en una fuente de calor. Casi siempre es una estufa. Entonces se pone ahí y ya cuando ya sale el vapor, regulas la flama y pues ahí te estás al pendiente de que se mantenga en las 15 libras de presión. Pasan los 15 minutos, la apagas, te vas, almuerzas o le adelantas a la chamba, no sé, porque tarda como una media hora en enfriarse. Y ya que esté perfectamente frío, ya abres las llaves, estas, que siempre se abren al mismo tiempo las que están en diagonal, y levantas la tapa, ¿sí? La levantas del otro lado donde tú no estás, no se levanta así porque te da todo el vapor caliente, sino hacia la pared. Se va abriendo, se deja que salga el vaporcito restante y con guantes para cocina se sacan las cosas con mucho cuidado. Y lo que sea que salga del autoclave, sobre todo cuando es medio de cultivo nuevo, que vas a vaciar a tus cajas Petri, no se abren hasta que no estés en un área estéril, llámese gabinete de bioseguridad o la mesa de trabajo donde ya está todo limpio y además tienes tus mecheros de Monsen prendidos, porque si no, pues se vuelven a contaminar con los microorganismos del ambiente, ¿sí? Entonces, estos equipos son muy sofisticados, son muy importantes
para el área de microbiología, y los van a estar usando el próximo semestre, espero. Entonces, son fundamentales porque si no, no podemos tener material estéril, y si no tenemos material estéril no podemos hacer diagnóstico en bacteriología, sobre todo en bacteriología. Bueno, pues eso es todo por hoy. Ahorita les pregunto dudas. No se ha publicado la actividad, porque me faltan unos detalles con los juegos de Educaplay, pero ahorita yo creo que a más tardar a las 6 se publica, y ya pueden iniciar a hacer sus lecturas. Les pido por favor que repasen todo el material, sus apuntes y todo, y me pregunten ahorita todo lo que necesiten saber. Esto es más o menos el material que se ocupa en el área de bacteriología. Los videos del jueves y el viernes van a tener que ver con hematología e inmunología, el del jueves, y con química clínica, el del viernes. Y con eso estaríamos acabando con el material de laboratorio por área. Y creo que ya podríamos empezar a los procesos de calidad preanalítica la próxima semana. Entonces, para esta sesión del día de hoy, van a estar el reto de Educaplay, que va a ser un crucigrama, una imagen interactiva, relacionar columnas. Los voy a mandar a leer algo sobre centrífugas, que está muy bien explicado en la página donde se los voy a poner. Cualquier pregunta me la pueden hacer. Y ya en base a lo que hicieron en Educaplay, lo que hicieron en lo que platicamos el día de hoy, bueno, les platiqué, y lo que vayan a leer, pues entonces ya van a hacer su cuestionario de evaluación. Y ya con eso terminaríamos el día de hoy. ¿Tienen alguna duda, jóvenes? A ver, déjenme reviso el chat. ¿Quién? No veo. Ah, sí. Bueno, Roberto levantó la mano, pero ¿quién más? No supe quién fue. Ah, Sharon. Sharon, sí, adelante. Y luego tú, Roberto. Es más que nada duda, curiosidad. ¿A qué velocidades alcanzan las centrífugas? Depende mucho del modelo de centrífuga, pero podemos ir desde 500 revoluciones por minuto, o sea que el rotor da 500 vueltas en un minuto, hasta velocidades de 13,000 revoluciones por minuto. O sea, en un minuto 13,000 vueltas. Sí, por ejemplo, para parasitología y hematología, las revoluciones estándar andan como entre 3,000 y 5,000 revoluciones por minuto. Entonces, imagínate a un rotor o a un tubo dando 5,000 vueltas en un minuto, y lo tienes así como hasta por 5 minutos, a veces hasta por 10. Pues sí, son velocidades bastante grandes. Y eso es lo que permite que objetos tan pequeños como las células individuales, acaben moviéndose dentro del tubo hasta llegar al fondo, ¿no? Y a velocidades altas. Sí, maestro, muchas gracias. De nada, Sharon. ¿Algo más que quieran saber? Yo, maestra. Y Roberto, adelante. Es una duda al respecto de la caja de Petri. Cuando está volteada, ¿cómo es que la voltean? Para que no se llene del polvo. Sí, es que está así la caja. No tengo una tapa, pero haz de cuenta que ya esa está así, ¿no? Tú lo único que tienes es que al voltearla ya no se derrame el medio. Eso quiere decir que ya está sólido. Pero no lo puedes agarrar porque pues lo contaminas, ¿no? Entonces nada más visualmente ves que lo volteas y que ya no se escurre. Entonces eso quiere decir que ya solidificó, igual que las gelatinas. Entonces ya nada más lo agarras, le pones la tapita y lo volteas. Y ya, eso es todo. Como ya está sólido y viene adherido al recipiente, ahora el medio de cultivo va a quedar en la parte de arriba, ¿sí? Ya no se va a caer. Y así como lo tienes, ya lo puedes poner siempre, lo agarras de la base, que va a estar más grande, lo agarras de la base y así lo mueves para todos lados. Eso sí, siempre lo mueves en posición horizontal. No andas así con la caja para todos lados, girándolo, no. Siempre lo mueves así, en horizontal, a donde te lo tengas que llevar. Y ya, eso es todo. La verdad es que es un instrumento que resolvió muchos problemas y está súper sencillo. Por eso le dicen que es muy elegante, porque lo elegante es sencillo, ¿sí? Y útil. Entonces, la caja de Petri es así.
Es tan sencilla que parece cualquier cosa insignificante y la verdad no, es súper simple de usar, pero sí resuelve muchos problemas. No sé si tengas alguna otra pregunta, Roberto. Sí, cuando ya terminó todo el proceso del cultivo, ahora sí ya cuando el cultivo está en la parte superior, al momento de voltearla, ahora, ¿se voltea directamente o se tiene que hacer algún proceso? Nada, así nomás lo agarras supón que está así, ¿no? Esta es la parte donde está el cultivo y ya aquí pusiste las bacterias para que crezcan. Nada, de hecho lo que normalmente se hace es que la tapa, tienes así las tapas, ¿no? Ya tienes el medio de cultivo así, agarras donde está el medio de cultivo, lo inoculas y aquí tienes en la mesita la tapa boca arriba esperando a la base que tiene el medio de cultivo. Entonces nomás lo pones así y ya está listo. Como la tapa ya está en la parte de abajo de la mesa, puesta boca arriba, tú acá ya hiciste todo tu proceso, nada, lo puedes así boca abajo, adentro de la tapa, y ya eso es todo. Y ya queda listo. No necesitas hacer absolutamente nada. Esa es la ventaja. Es tan simple que es maravilloso. ¿Algo más que quieran? Roberto, si tienes alguna otra duda sobre el proceso. No, maestra, ya, muchas gracias. Sí, cuando lo hagan en Bacter van a ver que es así, súper simple. Y la verdad sí quita muchos problemas. ¿Alguna duda, alguien más? Yo también es más como curiosidad. En tipo de mecheros, ¿cuál es el que como mejor para esterilizar el área? Pues depende de lo que tengas y depende del área que quieras alcanzar. La mayoría de las veces el de Bunsen es suficiente. Con 2 de Bunsen separados unos 40 centímetros tienes más o menos unos 80 de área de trabajo, porque son los 40 entre los dos y luego 20 para el otro lado y 20 para el otro lado. Entonces, te queda un rango como de 80 centímetros de amplitud para estar trabajando. Si tienes de Fisher, vaya, tienes espacio para poner de Fisher y tener un área más grande, pues también se puede, no hay ningún problema. Pues nada más pues con las precauciones de que la flama es más grande y pues te vas a calorar más. Pero en realidad el que se usa por default casi siempre es el de Bunsen. Es suficientemente bueno para el trabajo. Ah, ok. Muchas gracias, maestra. De nada, Jared. ¿Alguna otra duda sobre los materiales? O sobre lo que quieran, sobre el proceso de Bacter, de para. Muy bien, chicos, pues si no hay más dudas, esto sería todo por el día de hoy. Les pido un poquito de paciencia, yo creo unos 15 minutos en lo que se publica la actividad completa, para que puedan empezar, si quieren empezar hoy, si no, pues ya saben que tienen. De hecho, estas actividades, las de toda la semana son para los viernes, ¿no? Pero ya en un ratito más se las publico para no quitarles tiempo de solución. ¿Sale? Pues muchísimas gracias por asistir. Nos vemos en vivo la próxima semana, pero estamos en contacto el resto de la semana. Que estén muy bien. Sí, maestra, gracias. Igual, maestra. Igual, Maestra, perdón. Que tenga buena tarde. Gracias, igualmente. Me da mucho gusto verlos también. Adiós. Igual. Nos vemos, maestra. Bye, bye.